Dios bendiga tu vida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano Menelio. Un hombre pecador igual que tú y yo puede perdonar pecado, amado. Porque muchos dicen mi confesión directa es con Dios. Yo me confieso solamente a Dios. Amado, en ninguna parte de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura tiene respaldo bíblico la confesión directa con Dios. Bendito sea Dios. Pero sí, la confesión con hombre a hombre, de pecador a pecador, está escrito y constituido por Jesucristo, aquel que ha instituido este sacramento. Bendito sea Dios de la gloria. Tiene respaldo bíblico la confesión, la reconciliación, pero no así la confesión directa con Dios. Bendito sea Dios. La reconciliación o la penitencia es un sacramento más, igual que el bautismo, igual que el matrimonio. ¿Y cómo es posible que un hombre pueda realizar el sacramento del bautismo? ¿Cómo es que un hombre puede realizar el sacramento del matrimonio y no podrá realizar este sacramento? Bendito sea Dios de la gloria. Amado, una virgen puede quedarse embarazada, humanamente pensando. Claro que no. Pero si Dios lo quiere, Él lo puede. Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Un hombre no puede caminar sobre el agua. Un hombre no puede resucitar a un muerto con solamente pronunciar palabra. Pero San Pedro caminó sobre agua. San Pedro resucitó a Dorca. San Pedro hizo caminar a un paralítico. Pero él no hizo con su propio poder. Lo hizo con el poder de Dios. Y si Dios se lo concede el poder a los hombres, el hombre puede hacer obras grandes y prodigiosas. El hombre puede perdonar pecado. Bendito sea Dios de la gloria. Dice la palabra en Levítico capítulo 5, versículo 5, el que es culpable confesará a aquella que ha pecado y como reparación llevará una hembra a sus rebaños como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados. Bendito sea Dios de la gloria. El sacerdote obtendrá el perdón. ¿Quién es el sacerdote? Es un pecador. Desde el Antiguo Testamento ya se practicaba la confesión del pecado. ¿Qué es confesar? Confesar, amado, es pronunciar con la palabra que otra persona pueda oír, así como una persona está confesando su amor a otra persona, es decir, le cuenta lo que siente por esa persona. Eso es confesar, eso es contar lo que uno siente, el amor que siente por cierta persona. La misma forma es confesar, es comentar, decir a este ministro consagrado lo que uno ha cometido, es decir, hacer pasar vergüenza al diablo. Y para ser católico es necesario ser hombre de fe y ser un hombre humilde, porque solamente aquel hombre soberbio no querrá contar su pecado a otro hombre. Bendito sea Dios. La palabra dice en Levítico 5:17, si alguien peca contra los mandamientos, será culpable. Tomará un carnero y llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa, para obtener así el perdón. ¿Quién obtendrá el perdón? El sacerdote realiza este rito de expiación para el perdón. Es el sacerdote el medio por el cual el pecador está recibiendo el perdón de Dios por sus pecados. No es el sacerdote quien está perdonando, es el mismo Dios, pero está utilizando a este medio que es un sacerdote de la antigua alianza. Dice la palabra en Levítico 17:32, el sacerdote que haya sido consagrado y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Amado, no cualquier hombre puede perdonar pecado, no cualquier hombre que tenga poder en el mundo. Existen tantos hombres poderosos que tienen dinero, que tienen fama, que tienen poder mundana, pero ese hombre no puede perdonar tus pecados. Ningún presidente de la república, ni más poderoso que sea, no puede levantar su mano y para perdonar tus pecados. Solamente los ministros consagrados, solamente los hombres que fueron consagrados a través de la imposición de mano pueden realizar tal sacramentos. Bendito sea Dios. La palabra dice en Levítico 21:10, el jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite del consagrar
el jefe, el sacerdote, el obispo ha recibido la plena autoridad. ¿Autoridad de quién? No es una autoridad del hombre, no es una autoridad mundana, es la autoridad de Dios por medio de la consagración, por medio de la unción con el óleo santo, con el aceite. Este hombre, este varón, se queda consagrado a Dios y tiene la plena autoridad y el respaldo de Dios para hacer tal sacramento. Bendito sea Dios, la gloria. Si en el Antiguo Testamento los sacerdotes fueron medio para que los pueblos enteros puedan recibir el perdón de sus pecados, ¿por qué en el Nuevo Testamento los sacerdotes no pueden seguir siendo medio para que seamos perdonados por el Señor? Para eso Dios le concedió potestad, poder en plenitud a su iglesia. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, verso 13. El que confiesa su pecado será perdonado. Confesar, el que confiesa, el que dice, el que cuenta, amado. ¿Y para qué tenemos que contar nuestro pecado si Dios sabe hasta tu pensamiento? Si Dios sabe todo lo que tú sientes en el corazón. A Dios no necesita contar tus pecados. A Dios no necesita, porque Él sabe todo. Basta solamente con el pensar. Pero la palabra dice que debemos confesar. Es decir, debemos pronunciar con nuestra boca, con palabra, para que otro pueda oír. ¿Y quién es ese otro? Es el sacerdote consagrado por el Señor, como dice la palabra de Dios. Encontramos también en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo existe la confesión del pecado, también en el Nuevo la encontramos. En San Marcos capítulo 1 versículo 5 dice la palabra que todos confesaban sus pecados y Juan le bautizaba. ¿Para qué Juan bautizaba? Juan no utilizó el sacramento de la reconciliación para perdonar. San Juan perdonó por medio del bautismo, amado. ¿Y por qué entonces Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación? Pues el bautismo recibimos solamente una vez en la vida y no podemos volver a recibir por segunda vez. Pero sí, tú puedes volver a cometer 1, 2, 3 infinitas veces de pecados y no puedes ser bautizado cada vez que cometa un pecado. Y para eso Jesús ha instituido un sacramento llamado la confesión, la reconciliación con Dios. Bendito sea Dios de la gloria. Dice el Papa Francisco que debemos confesar nuestros pecados no solamente directamente con Dios, sino también con la iglesia y con el prójimo. ¿Por qué? Porque no pecamos solamente contra Dios. Si tú cometes un pecado, estás cometiendo contra Dios, contra la iglesia de Dios y contra otro hermano prójimo tuyo. Entonces, confesamos a Dios, a la iglesia y al prójimo por medio del sacerdote que representa a la iglesia y representa a aquel prójimo que tú y yo ha ofendido. Bendito sea Dios. La palabra dice en Santiago capítulo 5, verso 16... Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por el otros. Bendito sea Dios de la gloria. Este apóstol del Señor Jesucristo dice, confiésense uno al otro, de pecador a pecador, de hombre a hombre, de tú a tú. Hay que confesarse los pecados, orar uno por el otro. Bendito sea Dios. Por eso también los sacerdotes se confiesan. Ellos también confiesan su pecado a otros sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos también cometen pecado. Ellos no son ángeles. Ellos son pecadores de carne y hueso, igual que tú y yo. Por eso también tienen la necesidad de confesar su pecado. El Papa, inclusive él también semanalmente tiene que estar confesando su pecado, pues él también es un pecador igual que tú y yo. Bendito sea Dios de la gloria. Pero Dios lo ha constituido y le instituyó como su pastor visible para las ovejas, así como lo instituyó a Simón Pedro en San Juan capítulo 21 verso 15 y siguiente. La palabra dice en San Marcos capítulo 2 que Jesús sanó a un paralítico, y cuando Jesús iba a levantar para que camine este paralítico, lo primero le dijo: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y muchos de los fariseos dijeron: ¿cómo es que este hombre está blasfemando contra Dios? ¿Cómo es que un hombre puede perdonar pecado? Y Jesús dijo: para Dios nada es imposible. Y le voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: levántate, bendito sea Dios. El paralítico se puso de pie, signo de que Jesús tiene poder para perdonar pecados.
Amado, y este Jesús que tiene poder para perdonar pecado, dice la palabra en Efesios 1, 22 y 23, que Dios le dio todo poder, que Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? En el verso 23 dice la palabra de que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, si Dios sometió todo bajo los pies de Cristo, significa de que también sometió todo bajo los pies de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es miembro de Cristo, es el cuerpo de Jesucristo. El Cristo entero es cabeza y cuerpo. Entonces, amado, Cristo que es cabeza y su cuerpo, la iglesia, tiene el mismo poder que Cristo tuvo, que recibió del Padre. Y con ese poder, con esa autoridad, el Señor envió a su iglesia. Y dice la palabra en San Juan 20, 21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y le dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonan, les quedarán sin perdonar. Jesús envió a su iglesia. ¿Con qué? Con el mismo poder que Él recibió del Padre. Jesús pudo perdonar pecado. Y con ese mismo poder Jesús envió a los apóstoles. Y estos apóstoles no fueron cualquier hombre, fueron escogidos por Dios. Dice la palabra en San Marcos 3, verso 13, que Jesús quiso que ellos fueran apóstoles. Por eso la escogió a ellos y le dio poder y potestad para perdonar pecado. Le dio poder para expulsar demonios. Los hombres pueden expulsar demonios, los consagrados. ¿Por qué? Porque recibieron poder y autoridad de Dios. Porque el hombre con su propio poder no puede hacer eso. No puede expulsar a los demonios. Pero sí en el nombre de Jesús lo puede realizar eso y muchas otras cosas. Por eso la iglesia tiene poder para perdonar pecado. En San Mateo capítulo 9, verso 8 dice la palabra, y este poder Dios ha dado a los hombres. Bendito sea Dios. Este poder Dios ha dado a los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los apóstoles, representante legal de Jesucristo. Dice la palabra en Hechos 9:36 de que San Pedro resucitó a una muerta llamada Dorca. ¿Por qué eso? Porque Dios se lo dio poder. Así también la iglesia tiene poder para perdonar pecado, porque Dios se lo concedió. Y si Dios quiere, ¿quién lo puede impedir? Que Dios bendiga tu vida.